es hablar acerca de la inflamación, sobre todo inflamación aguda e inflamación crónica y reparación celular. Además de eso, aparte, también mencionaremos algo acerca de los mediadores químicos. Acerca de los mediadores químicos, ¿no? Entonces vamos a tratar de que en cada parte donde se produce estos efectos propios de la inflamación, ¿no? Mencionar la acción que tienen estos mediadores químicos en el desarrollo de la inflamación. Bien, cuando nosotros hablamos de inflamación, decimos nosotros que es una respuesta protectora local del tejido vivo, vascularizado, ante diversos estímulos, destinados a eliminar, diluir, neutralizar o mantener localizada tanto a la causa inicial de la agresión como a las células y tejidos muertos, ¿no? A consecuencia de la lesión. Muy bien. Cuando hablamos igual también, cuando nos referimos a esto, que es la reacción de los tejidos vivos, entonces ahí nosotros tenemos que hacer un acápite. ¿Por qué? Porque tenemos que mencionar que para que haya una respuesta inflamatoria, tiene que haber el tejido tiene que estar vivo. O sea, que para el desarrollo de una respuesta inflamatoria es fundamental de que exista flujo sanguíneo, ¿no? Los tejidos muertos no se inflaman. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo fundamental que tenemos que ver acá? Su objetivo es protector, o sea, es un objetivo defensivo. La inflamación es defensiva. Pero, ¿y la finalidad cuál es? Destruir, diluir, neutralizar o contener al agente causal. Ahora, si bien es cierto, se trata de una respuesta defensiva frente a la agresión, bajo condiciones extraordinarias, también puede implicar una lesión potencialmente, ¿no? Puede ser una lesión potencial para el individuo, o sea, la persona. En algunos casos, esta inflamación puede, ¿no? De repente comprometer el estado general del individuo. Junto con cuando se produce esta inflamación, junto con esta respuesta inflamatoria que se da, también se propicia además un segundo fenómeno desarrollado en forma paralela, que es la reparación. Entonces, con esto ya tenemos un concepto, que una vez da el daño celular, ¿no? Y identificar la noxa paralelamente, no inmediato, no en el mismo momento, sino después al día siguiente o a los 2 días comienzan a desarrollarse y a generar la acción reparativa o curativa de la lesión que se ha producido. La inflamación, ¿no? Esta reacción inflamatoria, ¿no? Eso no ya fue conocida desde hace muchos años atrás, ¿no? Entonces, tan es así que las características clínicas de la inflamación fueron descritas, ¿no? Y se han encontrado papiros, ¿no? En la cual hace aproximadamente, ¿no? En el año más de 3000 años de Cristo, ¿no? Antes de Cristo, ya se encontraron referencias en papiros acerca de la descripción acerca de la inflamación. Pero fue Celso, ¿no? El primero en escribir los signos cardinales, ¿no? Fue quien mencionó los signos cardinales que estaban constituidos por el calor, el rubor, el edema y el dolor, ¿no? Un quinto signo clínico, ¿no? También fue mencionado y añadido más tarde por Virchow, y este fue en 1973, y quien habló acerca de la pérdida de la función. Entonces, son estos 5 puntos cardinales o signos cardinales de la inflamación. Los 4 primeros, entonces, mencionados por Celsus, y el quinto, la pérdida de la función, por Virchow. Bien, pero ahí no quedó todo, sino también que durante todos esos estudios, un pequeño resumen de lo que sucedió con la inflamación, ¿no? Fue entonces Hunter, ¿no? Fue entonces ahí Hunter quien describió
¿no? Fue el cirujano John Hunter que hizo notar que la inflamación no era una enfermedad, sino era una respuesta inespecífica, ¿no? Y que tiene efecto saludable para el huésped. Eso fue el primero. Después viene Julius Conge, quien utilizó el microscopio para observar los vasos sanguíneos inflamados en membranas delgadas. Esto era en la membrana delgada que se presentaba ¿dónde? A nivel de la lengua y al nivel del mesenterio de las ranitas, ¿no? Entonces ahí fue el primero que observó. ¿Y qué cosa es lo que notó? Notó los cambios iniciales en el flujo sanguíneo, el edema subsiguiente producido por el aumento de la permeabilidad vascular y la migración leucocitaria. Y esto ahí entonces en ese tiempo no existía pues la parafina, no existía el micrótomo, sino de frente, ¿no? En los vasitos, en la lengua y en el mesenterio, de frente ubicó o lo observó al microscopio y eso fue lo que describió. Posteriormente, en 1880, Eli Mechnikov describió, ¿no?, el proceso de la fagocitosis, observando la ingestión de espinas de rosal, ¿no? Entonces, por medio de unos amebocitos de la larva en la estrella de mar, ahí comenzó a observar. ¿Y qué cosa es lo que observó? ¿En qué concluyó todas estas observaciones? Concluyó que el propósito de la inflamación era llevar células fagocíticas a la zona de la inflamación. ¿Y para qué? Para de esta manera engullir, o sea, para fagocitar a todas las bacterias invasoras, ¿no? Entonces, él comenzó y propuso lo que se llamó la teoría celular. Pero esta teoría celular había otra. Entonces fue otra que contradecía todo lo que había descrito Mechnikov, y fue Paul Ehrlich quien contradijo esto con la teoría, entonces, en la cual decía que el propósito de la inflamación era llevar factores desde el suero para neutralizar a los agentes infecciosos, ¿no? Entonces, con esto, pues, ¿no?, hizo que acá también es la teoría humoral lo que escribió Paul Ehrlich. Entonces, los dos estaban bien, ¿no? Entonces, los dos quedó claro que tanto las células, la fagocitosis, como los factores séricos, los anticuerpos, eran críticos para la defensa contra los microorganismos, ¿no? Este conocimiento, ¿no?, y descubrimiento tanto de Mechnikov como el de Ehrlich le valió un premio Nobel, ¿no? En 1908 le valió esto. Posteriormente, ¿quién es que llega? Llega aquí posteriormente Thomas Ehrlich, ¿no? Thomas Lewis, y que estableció que sustancias inducidas localmente por la lesión mediaban, ¿no?, los cambios vasculares en la inflamación, como la histamina. Este concepto dio lugar ¿a qué? Dio lugar al descubrimiento de los mediadores químicos, ¿no? Entonces, aquí ya fue entonces lo que se propuso el uso para todo lo que es de antiinflamatorios en la medicina clínica que actualmente se comienza a utilizar. Bien. Estas alteraciones, entonces, lo que daba lugar a este proceso inflamatorio, entonces se siguió en este proceso, en esta definición, ¿no?, y descubrimiento de todo lo que era la inflamación. Luego viene acá ver, y estos deciden también ver qué cosa o qué componentes, qué células intervienen en la inflamación. Entonces, estas células que intervienen en la inflamación comenzaron a ver que había unas células, pues diferentes tipos de células acá, ¿no? Diferentes tipos de células, y que unas correspondían, ¿no?,
a todo lo que eran las células circulantes, o sea, todo lo que circulaban a nivel de los vasos sanguíneos. Otro tipo de células que también se encontraba en el tejido conectivo y otros componentes de la matriz del tejido conectivo. Entonces, vieron que una serie de células, unas a nivel de intravascular y otras extravascular. Dentro de estas células intravasculares, o sea, dentro de los vasos sanguíneos, ellos vieron las células circulantes, correspondían esto a los leucocitos, ¿no? A los linfocitos, a las plaquetas, a los monocitos, a los eosinófilos, a los basófilos. Pero también vieron unas proteínas circulantes. Y dentro de estas proteínas circulantes están los factores de coagulación, el sistema de las cininas y también el sistema complemento. Además de esto, dentro de los vasos sanguíneos también vieron que otras células intervenían y muy importantes, ¿no? Son las células endoteliales, las células que recubren, ¿no?, este vaso sanguíneo. Y también las células musculares lisas que van a recurrir igualmente a estos vasos sanguíneos. Todo esto eran los componentes circulares. Algunos proteínas circulantes y otras que es las células vasculares propias del vaso sanguíneo. Por otro lado, también vieron qué células se encontraban en el extracelular y comenzaron a describir que las células que intervenían en el proceso inflamatorio y que se encontraban en el extracelular correspondían a los macrófagos, a los fibroblastos, ¿no?, a las células, a los mastocitos. Y también describieron a los linfocitos que podían encontrarse acá. Y dentro de los componentes de la matriz extracelular también, entonces ellos vieron que aquí una serie de componentes, además de las fibras elásticas, ¿no? El colágeno, también vieron el colágeno, la elastina, las glucoproteínas adherentes como la fibronectina, ¿no?, la laminina, el colágeno no fibrilar, proteoglucanos, también vieron ellos que intervenían en toda esta membrana basales. Entonces, eran de componentes de la matriz extracelular, células que estaban en la matriz extracelular y las células circulantes, ¿no? Entonces, con todo esto, comenzaron a definir y a entender mejor todos los procesos de esta inflamación. Bueno, aquí está descrito lo que hemos hablado, ¿no? Las células circulantes, las proteínas circulantes, las células residentes en los tejidos, ¿no? Y también el componente de la matriz extracelular, ¿no? Componente de la matriz extracelular, y aquí también se menciona, pues, en toda la matriz, las proteínas fibrosas estructurales, colágeno, elastina, la glucoproteínas adherentes, fibronectina, laminina, colágeno no fibrilar, la tanacina y otros. Los proteoglucanos. Y también ponen aquí ya como la membrana basal de los vasos sanguíneos, constituida principalmente por los glucoproteínas adherentes y los proteoglucanos. Toda esta es la membrana basal de estos vasos sanguíneos. Muy bien. Entonces, ellos comenzaron a determinar esto. Luego vieron ahí los tipos. Bueno, también comenzaron a ver qué cosa es o qué células o qué tipos de inflamación, cómo se dividía estos tipos de inflamación, ¿no? Entonces ellos, bueno, una era, pues, definieron ella como inflamación de... inflamación aguda, ¿no? O sea, la reacción inicial, inflamación aguda, y otra, inflamación crónica. De acuerdo a su clasificación, también podemos decir por su etiología. Bueno, por su etiología también la clasificaron ellos como específica y no específica. Las inespecíficas es la respuesta a tisulares, se manifiestan más o menos similares independientemente de la causa. O sea, todas las lesiones pueden producir la misma, ¿no? Ahora, la gravedad de ello depende también del grado de la lesión que tengan, ¿no? Y ponen ellos que todas las inflamaciones agudas son inespecíficas. Las inflamaciones específicas es donde el patrón morfológico
permite acotar a un grupo restringido y el patrón representativo de esta inflamación es la inflamación granulomatosa. Bien, entonces tenemos las causas, múltiples causas, ¿no? La causa de la inflamación pueden ser múltiples, ¿no? Entonces, aquí también vemos que esta inflamación, ¿no? Puede ser física, la causa puede ser también química, puede ser exógena, puede ser endógena, o sea, múltiples causas que se puedan dar en esta lesión, ¿no? Entonces, bien, estas causas, ¿no? Así tenemos también cuando es causa física, el trauma, el calor, el frío, radiaciones, ¿no? Causas químicas, ácidos, bases, exógenas, bacterias, cuerpos extraños, astillas, sutura, etcétera, ¿no? Las infecciones, bacterias, virus, hongos, parásitos. Entonces, y las inmunológicas también, antígeno, anticuerpo, mediadores celulares, alteraciones genéticas. En general, cualquier sustancia que origine daño celular produce un cuadro inflamatorio, ¿no? Eso es en general. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de todo este proceso inflamatorio, entonces también estamos viendo otra cosa importantísima que sucede acá cuando hablamos de este cuadro inflamatorio. Cuando siempre que hay una lesión, siempre se va a producir, entonces acá dos cosas, ¿no? Siempre se produce a veces lo que nosotros vemos, una reacción, ¿no? Entonces se produce cambios hemodinámicos que se van a dar a nivel de los vasos sanguíneos, alteraciones de la permeabilidad y migración leucocitaria. Esto en relación a qué? Las alteraciones que se van a producir son, ya hemos dicho, las alteraciones del calor, el enrojecimiento, el edema, el dolor y la pérdida de la función. Todo esto engloba y va a producir este tipo de cambios, ¿no? Entonces, y esto es una alteración hemodinámica, puede provocarme cambios que me van a dar origen a un exudado o a un trasudado, ¿no? Entonces puede dar origen a eso, un trasudado o un exudado. ¿Y qué cosa es un trasudado? El trasudado es el líquido de bajo contenido de proteínas y una densidad inferior a 1012, que constituye un ultrafiltrado del plasma y que debe a un desequilibrio hidrostático a través del endotelio vascular. Ahí se ve un trasudado. Y un exudado, ¿qué cosa es? Consiste en el escape del líquido, de proteínas, de células sanguíneas, desde el sistema vascular hacia el tejido intersticial, ¿no? Entonces, son dos tipos diferentes y que esto pues nos pone en relieve para nosotros poder identificar si la lesión es provocada, entonces, por un cambio a nivel de los vasos sanguíneos, por una vasoconstricción o una hiperemia activa, una hiperemia pasiva, y que eso, entonces es importante conocer la característica, qué cosa es un exudado y qué cosa es un trasudado. Aquí tenemos nosotros en este cuadrito, y esto yo insisto en esto porque esto es básico, ¿no? De un conocimiento primario para todos ustedes, ¿no? Entonces, un trasudado, ¿por qué se da? ¿La causa cuál es? Aumento de la presión hidrostática capilar. Ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, sobrecarga hídrica y en la fase hiperémica activa de la inflamación. Disminución de la presión hidrostática intersticial. Disminución de la presión osmótica capilar, ¿no? Tenemos esta disminución de la presión hidrostática intersticial. Aumento de la presión osmótica intersticial. Todo esto me va a dar como causa un trasudado. En cambio, un exudado, aquí ya vienen un procesos inflamatorios, colagenopatías o neoplasias. Son las causales de este exudado. Igualmente la característica, ¿no?, que uno ve, mientras un exudado es un trasudado, es claro, un exudado es turbio, lechoso o sanguinolento, ¿no? La densidad, igual, la densidad
en un trasudado es de menos de 1012 o 1016 que le ponen acá. Entonces, y acá en el exudado ya 1016, mayor de 1016. Pero en el libro usted lo puede encontrar como 1012 también, ¿no? Las proteínas en el trasudado menos de 3 gramos por decilitro y en el exudado más de 3 gramos por decilitro. Otra cosa importante que también puede encontrar es la glucosa, ¿no? La glucosa también es mayor de 60 miligramos por decilitro en el trasudado. Sin embargo, esta glucosa en un exudado es menor de 60 miligramos por decilitro. Entonces tenemos unas características que son importantes, ¿no? Y que nos sirve a nosotros. ¿Para qué? Nos sirve ya para saber, ¿no? Porque muchas veces nosotros vamos a tener cierta duda con un proceso edematoso o inflamatorio que se pueda producir o un derrame. Un derrame puede ser a nivel articular, puede ser a nivel pleural, y entonces tenemos que ver las características si se trata de un exudado o se trata de un trasudado, ¿no? Bien, entonces, pero también hemos visto una serie de células que intervienen en este proceso inflamatorio. Estas células, lo más conocido, linfocitos, los monocitos, los mastocitos, los linfocitos, los neutrófilos, ¿no? Las plaquetas, etcétera, y cada una tiene sus características, cada una de ellas. También tiene que ser conocido por ustedes. Por ejemplo, nunca deben olvidar que los neutrófilos son las primeras células en llegar al punto de inflamación. Que los neutrófilos poseen unos gránulos primarios, unos gránulos secundarios y unos gránulos terciarios. Que los neutrófilos tienen actividad bactericida. Es la primera de las células que sale en defensa de las infecciones, ¿no? Y esa actividad también fagocítica que tiene estos neutrófilos, ¿no? Entonces, este es el componente, por eso es que lo primero que llega a la célula al punto de la lesión, entonces son los neutrófilos. ¿Y su capacidad para qué? Tratar de combatir o eliminar o fagocitar a todos estos entes celulares extraños, ¿no? O sea, a todas las noxas que se van a producir. Pero también es útil conocer que los neutrófilos muchas veces tienen un tiempo de maduración en la médula ósea de 10 días. ¿No? Su vida media en la sangre, cuando está en la médula ósea y pasan a la sangre, de 6 a 8 horas. Y la vida media en los tejidos es de 1 a 4 días ahí. Entonces, todo este lado. Los monocitos, que también son muy importantes, estos monocitos son precursores de los macrófagos, siendo que se denominan de esta forma cuando están en la sangre, monocitos en la sangre, pero cuando pasan al tejido extracelular, al tejido celular, entonces se les llaman los macrófagos. Estos son activados y se convierten en macrófagos. Son células predominantemente que van a estar en la inflamación crónica. Importante porque sintetizan mediadores y también porque tienen una vida media bastante larga, ¿no? Los linfocitos, tenemos los linfocitos B, los linfocitos T y las células natural killer, que presentan los linfocitos B respuesta inmune mediante anticuerpos, ¿no? Y también sintetiza mediadores de la inflamación. Los linfocitos T tienen una actividad citotóxica dependiente de la respuesta inmune. Y las células natural killers, una actividad citotóxica también independiente de la respuesta inmune. Entonces tenemos una serie de componentes celulares en la cual, bueno, aquí lo van a tener para que ustedes lo revisen, porque es muy importante saber qué cosa y para qué sirve cada uno de estos tipos de células. Muy bien. Entonces, con todo esto, sí, ya nosotros podemos pasar a ver, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa es ya ahora, qué cosa es una inflamación, ¿no? Entonces podemos ya, entonces ahorita podemos decir que la inflamación aguda, ¿no? Dentro de sus características que se pueda presentar, entonces la inflamación aguda es una reacción inflamatoria inmediata ante un agente agresor, ¿no? Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver acá. Es de corta duración, puede durar desde horas hasta algunos días, ¿no? Su intensidad y extensión dependerá
tanto de la gravedad de la lesión como de la capacidad reactiva del individuo. En este proceso inflamatorio agudo intervienen numerosos mediadores químicos y que son activadas por el propio estímulo inflamatorio. Tenemos acá estos mecanismos de la inflamación. Una serie de eventos se desencadenan al inicio de la respuesta inflamatoria. Vamos a ordenarlo esto primeramente en cambios vasculares celulares. Estos cambios vasculares celulares, entonces van a ver acá una alteración del calibre vascular, ¿no? Luego tenemos también cambios estructurales de la microvasculatura, ¿no? Estos cambios estructurales permiten que las proteínas plasmáticas y los leucocitos abandonen la circulación. Y la migración de los leucocitos. Entonces, hay una acumulación del foco en la lesión y su activación para eliminar al agente agresor. Todos estos cambios, ¿no?, vasculares tenemos. Entonces, comenzamos con un aumento del flujo sanguíneo vascular. Inicialmente, hay un breve intervalo, ¿no? Se produce una vasoconstricción. Y esta vasoconstricción va seguido ¿de qué? De una vasodilatación, ¿no? Aquí tenemos nosotros que la acción, ¿no?, la acción de los mediadores químicos, tales como la histamina, tales como la bradicinina, los factores de complemento C3, complemento C5A, las prostaglandinas E2 y la prostaciclina, producen dilatación arteriolar y apertura de los esfínteres. Por lo tanto, aumenta el flujo sanguíneo, miren usted acá, esto va a aumentar el flujo sanguíneo, ¿no?, de las paredes, de todos estos vasitos que vamos a encontrar en estos, ¿no?, o sea, los capilares funcionantes, todos estos vasitos. Se abren los lechos capilares, que estos son inactivos en un principio, se abren y se van a dilatar las venas postcapilares, se comienzan a dilatar. Esto se llena de sangre, esto se va a llenar y va a haber una congestión vascular. Y esta congestión microvascular es lo que nosotros conocemos como una hiperemia. Y esto es por acción de esto. ¿Cuánto va a durar en tiempo de esto? ¿Cuánto va a durar? Va a durar entre 10 y 30 minutos. Ahí va a durar todos estos cambios. Bien, estos cambios vasculares, entonces, ¿qué cosa es lo que sucede aquí? Esto mucho va a depender del grado de la lesión. Dependiendo del grado de la lesión, se identifican 3 patrones de la permeabilidad vascular, ¿no? Y con eso ya nos explica el grado de la lesión que se puede producir en este tipo de inflamación. El primero, ¿no? Entonces, el primero tenemos, antes de esto vamos a ver que todos los mediadores químicos que van a intervenir. El primero es la reacción inmediata transitoria, cuando la lesión es leve. Si la lesión es leve, hay una reacción inmediata transitoria. La permeabilidad aumenta de 1 a 2 minutos y desaparece en 15 a 30 minutos. Esto está mediada por la histamina y por la bradicinina, ¿no? La microscopía electrónica muestra a veces células endoteliales y venulares contraídas, ¿no? Entonces, y a veces pequeñas brechitas ahí en la apertura, ¿no?, que esto son bastante pequeñas, ¿no? A veces pueden ser de 0.5 a 1 milímetro. Y permiten la salida de proteína. Bien, acá no hay efectos, en toda esta lesión no hay efectos sobre los capilares. La contracción endotelial sería esto un efecto de la histamina, ¿no? Esto sería. Entonces, muy bien. Esto es cuando es leve.
cuando la lesión es de moderada intensidad o lesión moderada, se produce una reacción tardía prolongada. Entonces se inicia esto después de los 30 minutos hasta llegar hasta las 10 horas. Alcanza un máximo entre las 4 y 24 horas. Hay compromiso de capilares y vénulas. Hay daño endotelial seguido por una retracción pasiva. Y esto no está mediado por la histamina, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, un ejemplo. Entonces se produce esta lesión, ¿no? Una lesión moderada y acá hay una reacción tardía prolongada. Entonces esta apertura que se puede ver en los espacios interendoteliales, ¿no? Entonces se va a producir y esto se produce una reacción nada más pasiva, pero no hay acción de la histamina en este tipo de lesión, ¿no? Entonces esto, y aquí lo vemos en la quemadura, por ejemplo, como ejemplo que nos toman en este tipo de lesión. La otra es cuando la lesión es grave. ¿Qué se produce acá? Cuando la lesión es grave, entonces alcanza un máximo temprano, se dice, ¿no? La permeabilidad alcanza un máximo temprano, ¿no? O sea, la permeabilidad. Entonces, la permeabilidad acá es que va a alcanzarse un máximo bastante temprano, va a ser esta permeabilidad, o sea, la lesión, lo que va a abrir esto es muy rápida, ¿no? Es similar a la reacción inmediata y permanece en una meseta, o sea, comienza a permanecer ahí y se mantiene, ¿no? Una meseta alta similar a la reacción tardía. Entonces se produce esto, una apertura, y se mantiene esta comunicación, esta apertura o esta retracción endoteliales se mantiene, ¿no? Entonces es una meseta similar a la reacción tardía. La lesión causa muerte y disgregación de las células endoteliales, ¿no? En las arteriolas capilares y también en las vénulas. Entonces, todas estas lesiones va a dejar pues un escape, ¿no? Entonces va a dejar que la lesión sea mucho mayor, la gravedad también de la inflamación también mucho mayor. Muy bien. Cambios. ¿Qué cambios celulares se producen? Ahora la otra, ¿no? Cambios celulares que se producen también en la lesión. En la inflamación aguda hay aglomeración de los leucocitos, principalmente neutrófilos y monocitos en el sitio de la lesión, cuya función es fagocitar partículas de materias extrañas, bacterias y células necróticas, así como colaborar en la respuesta defensiva liberando enzimas lisosómicas, ¿no? Y en la acción leucocitaria, nosotros vamos a identificar unos fenómenos. ¿Cuáles son? Tenemos los fenómenos que es la marginación, el rodamiento y la adhesión, ¿no? Entonces, tenemos aquí. Además de esto, la transmigración a través del endotelio y la migración de los tejidos intersticiales hacia un estímulo quimiotáctico, ¿no? Todo esto. Vamos a ver entonces en qué consiste cada uno de estos. La marginación, vamos a ver. Aquí en la marginación, ¿qué es lo que sucede normalmente? Habíamos dicho que ya se produce primero una vasoconstricción, luego una vasodilatación, que aquí se comienza por efectos también de mediadores químicos, se comienza a dilatar y a aperturar los esfínteres precapilares y esto se va a llenar de sangre. Entonces, esto se produce pues una vasodilatación, un aumento de los hematíes, un aumento del torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Ahora, normalmente los vasos, los elementos formes sanguíneos, o sea, los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos, van a circular por la vía central, ¿no? La parte central, y los hematíes por la parte periférica. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Cuando
esto aumenta de volumen, entonces se llena, hay una mayor cantidad de hematíes, la velocidad de esto se enlentece, hay un enlentecimiento, ¿no? Un enlentecimiento del flujo sanguíneo. Y también estos hematíes comienzan a ocupar la parte central, donde está circulando los elementos formen los linfocitos, los monocitos, ¿no? Entonces comienza a desaparecer o a variar su localización. Entonces desplaza a estos elementos forma sanguíneo en la parte central y los envía hacia la periferia. Entonces eso es lo que se denomina una marginación. Está en relación al cambio de lugar que estos elementos forma sanguíneo que circulan en un inicio por la parte central, pero debido a esta hiperemia, debido al aumento de flujo sanguíneo, esto comienza a cambiar y se va hacia la periferia. Eso es la marginación. Muy bien, en esta marginación entonces, estos leucocitos van a tener, ¿no?, contacto con el endotelio. Entonces comienzan a tener contacto con el endotelio y esto comienzan, a veces estos leucocitos comienzan a tener contacto y a rodar. Comienzan aquí a rodar, a rodar. Entonces, marginación y rodamiento. Pero acá van a encontrar ellos también, ¿no? Van a encontrar unos mediadores químicos. Y estos mediadores químicos, por ejemplo, en el rodamiento, van a encontrar con las selectinas que van ahí a rodando. Pero de repente encuentran en estos mediadores químicos dentro del citoplasma unas integrinas y son identificadas en estas integrinas y ¡pum!, se adhieren. Mientras hay un selectina, van rodando, 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 encuentran otras que son las integrinas y entonces se adhieren ahí. Marginación, rodamiento y adhesión. Esto es lo que producen estas. Hay que pensar aquí una cosa y hay que tener en cuenta siempre, entonces, que los corticoides, a veces uno comienza a dar corticoides pensando que es muy bueno, los corticoides bloquean el fenómeno de la pavimentación, por si acaso, ¿no? Entonces, esto bloquea, este rodamiento, esta pavimentación bloquea, ¿no? Actúa inhibiendo entonces la síntesis del ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de membrana. Y eso es lo que afecta a la producción del leucotrieno B4. Porque aquí vamos a encontrar nosotros, ¿qué cosa? Vamos a encontrar dentro de estos mediadores químicos, ¿no? Muchos de ellos tenemos aquí, vamos a verlo acá, ciertas selectinas y qué cosa es lo que va a actuar acá, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos nosotros marginación, rodamiento, está rodando, y adhesión. En cada uno interviene cada una de las selectinas, las directrinas, la quimiosina, las superfamilias de inmunoglobulina y las integrinas que van a hacer y aquí se van a adherir. Además de esto tenemos también el leucotrieno B4, el factor de complemento, ¿no?, C5, que aumenta la adhesión. El factor de complemento C5 va a aumentar la adhesión al endotelio. Y estos aquí se van a quedar. Luego viene, ¿qué cosa? Luego viene la otra, que es la migración. Entonces, estos células endoteliales, por este efecto también que se ha producido, comienzan a producirse una retracción y hay un espacio interendotelial. Aquí van a aprovechar estos leucocitos para poder salir y poder migrar, ¿no? ¿Dónde migran? Hacia el foco de la lesión. Entonces, hay salida, ¿no?, a través del intersticio de leucocitos, también salen eritrocitos, también salen monocitos, ¿no? Pero los leucocitos son los que son los vasos más activos, son los que van a provocar una actividad mejor o mayor. ¿Y debido a qué? Debido a que tienen unos movimientos ameboideos. Entonces, estos movimientos ameboideos, ¿no? ¿Y por qué? Porque están dotados de que tienen estos movimientos en su citoplasma, van a tener microfilamentos de actina y miosina, ¿no? Entonces, su citoplasma, microfilamentos de actina
y miocina. Y esto le va a permitir entonces un mayor movimiento. Todos los leucocitos tienen movilidad, ¿no? Entonces, todos. Entonces, y tiene una movilidad bastante activa. Esta migración entonces ocurre entre estas retracción o estos espacios interendoteliales, ¿no? Estos leucocitos, una vez que han pasado, han migrado, se van a quedar en la membrana basal. Aquí se siente en la membrana basal, porque ahí se acuerdan que hay una sistema de adherencia en esta membrana basal de las células endoteliales. Y estos se quedan acá, esperando allí. Muy bien, lo dejamos entonces ahí. O entonces tenemos una marginación y rodamiento, que es el proceso de acumulación leucocítica en la periferia de los vasos. A continuación ruedan sobre la superficie endotelial, fijándose de manera transitoria en la superficie endotelial, que es la pavimentación. La migración es la salida hacia el intersticio de leucocitos y eritrocitos. Los leucocitos migran por proceso activo mediante movimientos ameboideos y ocurre a través de las uniones endoteliales, ¿no? Esto ya lo hemos desarrollado. Aquí nos quedamos. Entonces le hemos quedado que estos leucocitos se encuentran a nivel de la membrana basal. Ahí se van a encontrar. ¿Y qué cosa es lo que van a hacer estos leucocitos a nivel de la membrana basal? Entonces tenemos acá, y esto, ¿qué es lo que va pasando? Muy bien. Comienza a producirse la migración leucocitos. Entonces, estos leucocitos tienen una sustancia quimioatrayente dentro de estas. Tienen unas sustancias ahí. Entonces, aquí, entonces vamos a encontrar que hay dentro de estas atrayentes que se van a encontrar y se van a adherir y se van a pasar con estos receptores. Aquí hay unos receptores de estas sustancias quimioatrayentes, ¿no? Todos estos receptores se van a encontrar y sobre todo a veces lo que tiene un factor de complemento es el 5A, que se van a encontrar. Entonces, todos estos a veces tenemos el complemento 3A y el complemento 5A, que se van a pegar en estos receptores de membrana, ¿no? Y estos son quimioatrayente o quimioatractante. Se va a pegar ahí. Entonces, ¿y esto qué le sirve? Al pasar estos quimioatrayentes o quimioatractantes, esto pasa hasta el citoplasma, calcio y también una entrada de magnesio. Entonces, ¿esto qué es lo que le va a permitir a estas células? Entonces, esto le va a permitir un mayor movimiento. Y también, entonces, esto son capaces de percibir una gradiente de concentración, aumenta y comienza con esto a dirigirse hacia dónde esto se dirige hacia el foco infeccioso. Aquí se dirige. ¿Cómo se llama esto? Se llama pues la quimiotaxis, ¿no? El trayecto de estos leucocitos hacia el foco de la lesión. Muy bien, entonces ya tenemos en la quimiotaxis. Luego viene la otra, que es la fagocitosis. También, entonces, fagocitosis, vamos a ver en qué consiste la fagocitosis. La fagocitosis no viene a ser sino un mecanismo para eliminar agresores exógenos y limpiar el sitio de la lesión de desecho necrótico. La fagocitosis va a presentar varias etapas. Primero, reconocimiento y unión, o también la adherencia. Segundo, el englobamiento o la ingestión. Y tercero, es la muerte y degradación de estos elementos, de esta noxa o de esta bacteria, ¿no? En principio, el reconocimiento y la unión. Muchas veces puede ser inespecífico, pero se favorece si la bacteria o partículas extrañas presentan o están cubiertas de oxoninas, ¿no? Muchas de las bacterias están cubiertas de oxoninas. Entonces, por ejemplo, esta oxonina, ¿cuáles son? Las inmunoglobulina G, pueden ser complemento 3B, también son las oxoninas que se van a encontrar.
Y estas oxonidas se van a unir ¿a qué? A estos receptores de membrana que se encuentran en los leucocitos o en los macrófagos. Acá hay unos receptores, entonces se unen todas las bacterias ahí. Una vez unida, ya entonces ya ha sido reconocido y también ha sido unido. Entonces, esta es la primera, reconocimiento y unión. Una vez que ha sido reconocida y unión y está unida a la membrana, ¿qué es lo que sucede? Viene el englobamiento o la ingestión. Esta partícula extraña, esta bacteria, entonces que está unida ahí, comienza la pared, la membrana de este leucocito, se comienza a invaginar. Comienza a invaginarse y forma una pequeña bolsita, ¿no? Una pequeña bolsita o una vacuola. Se comienza a invaginar. Esto queda a través del citoplasma, pero acá hay dos bordes de invaginación. Estos bordes de invaginación se tienen que unir. Y para que se una esto, es necesario que aquí, en estas bordes, tengan entonces una sustancia. Es necesario que había acá calcio, magnesio y los microfilamentos, ¿no? En los túbulos. ¿Para qué? Para que esto pueda cerrarse definitivamente, porque si no, esto no se cierra, entonces aquí hay una alteración en la fagocitosis, ¿no? Y eso se puede dar en algunas personas, que puede haber una falla en el cierre de esto. Entonces es necesario calcio, magnesio y microfilamentos para que pueda unirse y se cierre esto, y se cierre herméticamente toda esta membrana. Bien, este neutrófilo, entonces, esta bacteria ya va a quedar dentro de esta lesión, dentro de este citoplasma neutrofílico. Y aquí es donde tenemos nosotros, ¿qué cosa es? Los fagosomas, ¿no? Aquí tenemos un fagosoma. Entonces, acá tenemos esto. Entonces ya tenemos ahí una vacuolita. Pero esa vacuolita, ¿qué cosa es? Esa vacuolita, ¿no? Es un cuerpo extraño. Los neutrófilos tienen acá, ustedes tienen acá, los neutrófilos poseen gránulos citoplasmáticos o gránulos azurófilos, ¿no? Eso es lo que tienen estos neutrófilos, gránulos citoplasmáticos o gránulos azurófilos. Estos tienen lisosomas, ¿no? Estos tienen lisosomas. Acá tenemos un fagosoma, estos tienen lisosomas. Y estos lisosomas, entonces, contienen hidrolasas ácidas, proteasas, ¿no? A veces proteínas catiónicas también. Entonces, todos esos lisosomas, todo eso se van a unir a la pared de este fagosoma, se va a unir. Y al unirse comienza a vertir todos los componentes lisosomiales dentro de esta vacuola. Y al vertir todos sus componentes lisosomiales comienza a destruir, ¿no? Comienza a destruir y a acabar a estas células. Entonces, a este cuerpo extraño. Entonces, ¿qué cosa es lo que se origina acá? Entonces se origina la muerte y degradación de todas estas. Entonces tenemos adherencia, ingestión, ¿no? Y digestión, o muerte y degradación. Bueno, eso es. Bien. Entonces, ojalá que siempre pase eso, ¿no? Pero no siempre se produce estos tipos de lesiones. No siempre se van a dar. ¿Por qué? Porque de repente hay algunos virus o bacterias que no pueden ser destruidos. Bien, tenemos nosotros, por ejemplo, acá, dentro de estos productos leucocitarios que van a tener todos estos componentes, ¿no? Que se van a producir en los polimorfos nucleares, tenemos ahí. Entonces, durante la fagocitosis, los leucocitos liberan unos tipos de productos. ¿Cuáles son? Las enzimas lisosomiales, los fagosomas, granulocitos, metabolitos derivados del oxígeno y producto del metabolismo del ácido araquidónico, como la prostaglandina de los leucotrienos. Eso es lo que va a permitir, estos son los elementos lisosomiales que van a ser vertidos dentro de esa vacuola que hemos visto y que van a producir su destrucción.
Pero ¿qué es lo que pasa? Hay defectos en la función leucocitaria muchas veces, ¿no? Y estos defectos de la función leucocitaria que pueden, entonces, de repente, pueden entonces intervenir, ¿no? Y no dejan que estos se produzca, ¿no? Se produzca una correcta fagocitosis, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que puede haber ahí? En principio, interfieren con la función, con la inflamación y aumentan la susceptibilidad frente a las infecciones. También puede haber eso, ¿no? Defectos también genéticos y adquiridos como la neutropenia, ¿no? Entonces, hay defectos de la adhesión leucocitaria, como déficit en la adhesión de los linfocitos, ¿no? De los leucocítica de tipo 1 o leucocítica de tipo 2. Defectos en la fagocitosis también, como en el síndrome de Chiari-Hidachi, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El cual es una enfermedad autosómica recesiva, este síndrome de Chiari-Higashi, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa es lo que sucede? Que esta enfermedad produce un tráfico intracelular desordenado de las organelas que alteran la degranulación de los lisosomas, ¿no? En los fagosomas. También tenemos nosotros defecto de la actividad microbicida. En la enfermedad, por ejemplo, granulomatosa crónica, existen defectos hereditarios, ¿no? Como la NADPH, nicotinamida, adenina, ni dinucleótido fosfato oxidasa. Son los que comienzan a presentar defectos. Pero otras veces también, como son los virus, también, o las bacterias, que son incapaces de poder ser digeridas en su totalidad. Entonces no pueden ser digeridas y quedan en el citoplasma de estas células, ¿no? Bien, tenemos mediadores químicos. Vamos a tratar de desarrollar estas mencionando algunos ejemplos de todos estos mediadores químicos, ¿no? Diciendo que son mensajeros que actúan sobre los vasos sanguíneos, células inflamatorias y otras células, e inician y regulan la respuesta inflamatoria del organismo. Se activan por productos microbianos o por proteínas del huésped, que a su vez son activados por microbios o por tejidos dañados. Desarrollan su acción por, en principio, unión a receptores específicos de la célula diana. Acción enzimática directa. Está mediado por daño oxidativo. Un mediador puede estimular la liberación de otro mediador. Esto es lo que representa un mecanismo de amplificación. Una vez activados y liberados, la mayoría de los mediadores tienen una vida muy corta y desaparecen rápidamente o son inactivados por enzimas que sufren alguna acción inhibitoria. Muy bien. Dentro de estos mediadores, entonces, químicos, ¿no? Dentro de todos estos mediadores tenemos las minas vasoactivas. Estas minas vasoactivas, generalmente, entonces están entre los primeros mediadores que son liberados durante la inflamación. Se detectan en los mastocitos, en los basófilos, en las plaquetas y producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad vascular. Su liberación a partir de los mastocitos está producida por agentes físicos, reacciones inmunológicas, fragmento del complemento 3A, ¿no? Y complemento 5A, neuropéptido, las citocinas también, o factores de liberación. Dentro de esto tenemos entonces la histamina y también tenemos la serotonina. Las proteínas plasmáticas o también denominadas proteasas plasmáticas. Existen 3 mediadores de origen plasmático que están relacionados entre sí y que intervienen
en respuesta inflamatoria. ¿Estos cuáles son? Los complementos, el sistema de complemento, el sistema de las cininas y el sistema de los factores de coagulación. Rápidamente, en el sistema de complemento, la activación del complemento es un mecanismo de defensa del huésped frente a agentes microbianos, ¿no?, que finaliza con el ensamblaje del complejo de ataque de membrana. Entonces, ahí esto puede, también tenemos, de repente se produce por dos mecanismos generales. Puede ser por la vía clásica iniciada por complejos antígeno-anticuerpo, o puede ser por otra vía alternativa activada por endotoxinas, polisacáridos complejos y globulinas agregadas que se pueden dar. Los componentes de los complementos que representan la actividad inflamatoria, a veces tenemos nosotros el complemento 3A, ¿no?, que incrementa la permeabilidad vascular, complemento 5A, que incrementa la permeabilidad vascular y presenta un elevado poder quimiotáctico también. El complemento 3B y el complemento 3BI, ¿no?, o las denominadas también las oxoninas, ¿no?, son importantes en la fagocitosis, ¿no? El complemento 5B9 o MAC, que produce, ¿no?, la lisis celular y estimula el metabolismo del ácido araquidónico y produce metabolismos reactivos del oxígeno, ¿no?, por parte de los leucocitos. Tenemos el sistema de las cininas, ¿no? El sistema de las cininas genera péptidos vasoactivos a partir de proteínas plasmáticas, ¿no?, estos sistemas. Bien, entonces, a veces son denominados como cininógenos mediante proteasas específicas denominadas calicreínas, ¿no?, dando lugar a la producción de la bradicinina, ¿no? Entonces, el sistema de coagulación es un sistema que se divide en dos relacionados entre sí, denominados esto vía extrínseca y la vía intrínseca, que confluyen para activar un mecanismo hemostático primario, ¿no? Entonces, a grandes rasgos lo que podemos decir. El ácido araquidónico y su metabolismo, metabolitos, ¿no?, a través de la vía de la oxigenasa, la prostaglandina y el tromboxano, o también a través de la vía lipooxigenasa, que compromete los leucotrienos y la lipoxina, ¿no? Son metabolitos estas lesiones, ¿no? Son productos entonces derivados del ácido araquidónico que influyen en procesos biológicos tales como la inflamación y la hemeostasia. Se consideran hormonas de corto alcance que actúan localmente en el lugar donde se genera y después se degradan espontáneamente con rapidez o son destruidas esto por las enzimas. Las citocinas y las quimiosinas, bueno, son factores activadores. Las citocinas y la quimiotina, tenemos la interleucina, los interferones, el factor de necrosis tumoral, ¿no?, también factor transformador de crecimiento, el factor estimulante de colonia, las lipotoxinas y las quimiosinas. Entonces, las citocinas en general, entonces, ¿qué cosas son? Son proteínas producidas principalmente por macrófagos y por linfocitos, ¿no? ¿Qué cosa es lo que tiene en general las citocinas? Son producidas durante las respuestas inmunitarias e inflamatorias, y la secreción de estos mediadores es transitoria y está fuertemente regulada por muchos tipos que son células que producen mucha citocina, ¿no? Bien, entonces todas estas citocinas, que son multifuncionales en el sentido de que una citocina individual puede dar lugar a acciones reguladoras positivas como acciones reguladoras también negativas. El factor activador de plaquetas también es un mediador bioactivo derivado de los fosfolípidos. Causa agregación y liberación plaquetaria, vasoconstricción, vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, incremento de la adhesión leucocitaria y quimiotaxis leucocitaria. La citocina, bueno, ya hemos dicho que son proteínas producidas principalmente por macrófagos y por los linfocitos.
También tenemos otras sustancias, como son aquí también los neuropéptidos, que son las sustancias P, y la neurocinina A. Tenemos también, entonces, factor activador de las plaquetas, ¿no? Como el óxido nítrico. Constituyentes lisosomiales de los leucocitos. Estos constituyentes lisosomiales pueden ser de gránulos específicos o secundarios, como son la lisosima, colagenasa, gelatinasa, lactoferrina, fosfatasa alcalina, histaminasa, activador de los plasminógenos. Otros de gránulos azurófilos o primarios, la mieloperoxidasa, la lisosima, defensina, la catexina G, colagenasa inespecífica, proteína 3, hidrolasa ácida. Y los radicales libres, ¿no? Los radicales libres derivados del oxígeno también. Estos radicales libres derivados de oxígeno son metabolitos que son liberados al medio extracelular por leucocitos tras la exposición a agentes quimiotácticos, inmunocomplejos o estimulación fagocítica. Bien, entonces tenemos así, pues, ¿no? Hablar de específicamente cada uno y sus funciones, como hemos visto, entonces bastante un tema ya muy aparte, ¿no? Que nos tendríamos que tener una o dos clases acerca de cada una de estos mediadores químicos, acerca de quiénes son, qué tipo de mediadores químicos son, quién lo produce, cuál es su estímulo, cuál es su acción, ¿no? Y cómo es que funciona cada uno de ellos. Dentro de otros mediadores químicos también, en la cual ustedes siempre van a tener contacto con ellos, porque vienen muchas preguntas, así son de todos los mediadores, a veces son los reconocidos como la prostaglandina, lo más mencionado, son producidos por mastocitos, macrófagos y células endoteliales. Intervienen en la vasodilatación e incrementa la permeabilidad vascular. Son responsables del dolor y la fiebre en la inflamación aguda. Leucotrienos son producidos por los leucocitos y los mastocitos. Producen vasoconstricción, aumenta la permeabilidad vascular y broncoespasmo. Bien. Factor activador de plaqueta es un mediador bioactivo derivado de los fosfolípidos que causa agregación y liberación plaquetaria. Puede causar también vasoconstricción, vasodilatación, aumenta la permeabilidad vascular, incrementa la adhesión leucocitaria y una quimiotaxis leucocitaria. Las citocinas y las quimiosinas, también la citocina, también la hemos visto, ¿no? Le hemos mencionado, es la más importante en el proceso inflamatorio y son el factor de necrosis tumoral y también factor de necrosis tumoral alfa y la interleucina 1, ¿no? Secretados por macrófagos activados o por factor de necrosis tumoral beta o por las células T. Las quimiosinas son familia de proteínas pequeñas que actúan como quimioatrayente y reclutan diversos tipos de leucocitos al sitio de la inflamación. Igual también, ¿no? Entonces, cada uno de los mediadores químicos y qué cosa es y dónde se van a producir, qué tipo de mediadores químicos y qué cosa es, ¿no? Dónde se va a encontrar y cuál es su acción de cada uno de ellos. Igual, ¿no? También las interleucinas, la citocina, ¿no? Diferente tipo de citocinas que da lugar a las interleucinas, entre las interleucinas, diferente tipo de interleucinas y cada una que tiene una fuente de acción y una acción diferente, ¿no? Que producen cada una de ellas. Bien, ¿qué factores van a modificar, ¿no? Esta inflamación? A veces nosotros tenemos que toda esta inflamación están las alteraciones que se pueden dar en estas inflamaciones puede estar en relación, porque todo también no es color de rosa. Se producen muchas veces alteraciones a nivel de cada uno de estos. Esto tenemos factores que modifican la reacción inflamatoria. Estos factores que están en relación al agente causal. En el agente causal depende mucho la cantidad de penetrancia, resistencia a la neutralización, patógeno que hay en cada uno de estos y la duración. Factores relacionados con el huésped. Muchas veces depende de qué, depende de la edad.
mucho más graves en niños y en ancianos. Esto siempre hemos visto, ¿no? Las lesiones en un niño y un anciano, ¿por qué? Porque allá está comprometido su sistema inmune en el anciano y en el niño, porque todo es nuevo para ellos. El estado de nutrición, igual, ¿no? El estado de nutrición también influye mucho. Paciente malnutrido, entonces la reacción inflamatoria es completamente diferente. Trastorno hematológico, igual también, ¿no? Alteración de la inmunidad, enfermedades generales subyacentes, por ejemplo, una diabetes, ¿no? O cualquier enfermedad de colágeno que pueda. Y el riesgo sanguíneo, que también influye todos los factores que modifican esta reacción inflamatoria. ¿Cómo es que evoluciona esta inflamación? Puede evolucionar a una resolución completa, puede irse esto. Puede evolucionar a una resolución completa, puede evolucionar a una formación de abscesos o puede de repente curar mediante la situación del tejido conectivo. Cualquiera puede ser esto. Puede esto de repente ir de frente a una inflamación aguda y de frente puede ir a una resolución completa, con regeneración de células originales y restablecimiento de la normalidad de la zona donde se produjo la inflamación. Entonces, aquí la lesión es bastante leve, ¿no? Entonces, ahí una reacción, todo se produce. Otras veces puede ir hacia la formación de abscesos, especialmente en las infecciones producidas por microorganismos piógenos. Esto también tiene este acceso tiene un proceso reparativo que dura mucho más, ¿no? Y entonces va a curar. Y esto cura con tejido de granulación y con fibrosis. Y esta fibrosis es que me va a llevar a cabo a una pérdida de la función. Acá no hay pérdida de la función, por ejemplo, arriba, ¿no? Una lesión piel, ¿no? Entonces va a una resolución completa y no hay pérdida de la función. En cambio, acá ya puede haber pérdida de la función. O de repente puede estar mediada por el tejido conjuntivo, ¿no? De repente puede estar ahí. Entonces, aquí se va a producir una fibrosis, se va a producir también una cicatrización. Se produce cuando ha existido una destrucción tisular importante, ¿no? Cuando ya la lesión es bastante grande. O cuando la inflamación afecta a los tejidos que no presentan regeneración, o cuando existe también un exudado de fibrina abundante, ¿no? Esto entonces de frente puede ir esto a una inflamación crónica. Esto puede ir. Evoluciona esto. Cuando la lesión es mayor, puede haber fibrosis o puede ir a un proceso inflamatorio crónico. En este proceso inflamatorio crónico, ustedes saben que hay tejido de granulación, hay angiogénesis, hay fibrosis, hay cicatrización. Y me va a llegar a una curación, pero con pérdida de la función. Esta es la evoluciones que se pueda presentar en estos tipos de lesión. Igual acá también, ¿no? Entonces la inflamación aguda, ¿cómo puede evolucionar? Igual, ¿no? Entonces si el exudado es reabsorbido en su totalidad y no hay destrucción tisular, entonces puede haber una resolución completa y total sin dejar secuela, ¿no? A veces puede haber fibrosis o por componente purulento, ¿no? Entonces también puede haber también tejido de granulación acá. Y otras veces puede haber una destrucción tisular. Cuando hay destrucción tisular, entonces ahí sí ya comienza a haber también una regeneración, ¿no? Las células con capacidad de regenerarse completamente, estructural y funcionalmente, sin dejar secuela ni lesión. Puede pasar esto. Pero si hay una reparación del tejido conectivo, ahí sí ya puede haber entonces las células sin capacidad de producir o regenerarse, siendo que el tejido necrosado y perdido debe ser reparado con tejido conectivo. Son diferentes vías en las cuales se va a seguir esta inflamación. Luego tenemos acá también, ¿no? Entonces, algunos ejemplos o algunos cuadros de la inflamación. La inflamación serosa, por ejemplo, tenemos acá como un agente o como patrones, digamos así, patrones de la inflamación. Esta inflamación serosa es cuando se produce, pues, esos tipos de líquidos, ¿no? De líquidos, ¿no? en la
piel son fluidos acuosos con cierto grado de contenido de proteína y sin órganos destructores. Se generan por el ingreso del plasma o de secreciones mesoteliales al sitio de la inflamación. Por ejemplo, en la cavidad corporal es revestida por el peritoneo, la pleura o el pericardio, ¿no? Un ejemplo también puede ser una ampolla. Es lo que a veces se suele llamar como derrame, es lo que hacemos acá. Sabemos, tenemos también la inflamación fibrinosa, ¿no? Entonces, la inflamación fibrinosa, entonces, esta ya suele ser mucho más amplia, más extrema, ¿no? Y con mayor daño celular. Hay un gran aumento de la permeabilidad acá y hay salida de proteínas de alto peso molecular, como cuáles son el fibrinógeno. Esto se fragmenta, esto se va a fragmentar fibrinógeno y se fragmenta y se adhiere acá, ¿no? Entonces esto forma una red, todo esto es el fibrinógeno, la fibrina, ¿no? Una red, se forma la fibrina, que es una red de fibrillas eosinofílicas, rojitas, todas estas, ¿no? Y que engloban eritrocitos, leucocitos, partículas extrañas, etc., ¿no? Esto es lo que muchas veces se denomina mediante una fibrinolisis. Ahí va a quedar. Esto lo podemos tener donde también, esto a veces, muchas veces ya lo hemos visto nosotros en las enfermedades pleurales, ¿no? O en las enfermedades del corazón, por ejemplo, hay, ¿no? Una inflamación fibrinosa, ¿no? Bien. Otra tenemos también la inflamación supurativa o purulenta. También inflamación supurativa o purulenta es un tipo de inflamación, ¿no? Que está inducido como respuesta a una agresión bacteriana, como son piógenos. Esto puede ser dado por estafilococo, por Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas, Proteus, etc., ¿no? El exudado es bastante característico, es la pus o supuración. Que forma un daño bastante intenso con necrosis licuefactiva, ¿no? Y con gran salida de líquido, de proteína y una migración, muchas veces, de neutrófilos, ¿no? Entonces, esto tenemos también exudado. La inflamación supurativa tenemos también, dentro de esto tenemos que como ejemplo el acceso, también tenemos como ejemplo el empiema, ¿no? Y la inflamación flemonosa, el flemón. La apendicitis aguda es un ejemplo clásico de una inflamación supurativa difusa, ¿no? Comienza a veces una apendicitis aguda y esta puede ir de acuerdo al tiempo que pase, se puede convertir en una apendicitis aguda o una apendicitis aguda supurada o flemonosa cuando hay mayor cantidad de polimorfo nuclear infiltra la pared y esta puede producirse una apendicitis aguda gangrenosa o necrótica y dado esto también se puede perforar, apendicitis aguda perforada. Tenemos acá entonces dentro de esta subtipo de acceso, tenemos también subtipo de lesión supurativa, ¿no? Tenemos el acceso, que son acúmulos de pus localizado en un órgano sólido con destrucción del parénquima. El empiema, colección de pus localizada en una cavidad corporal, puede ser pleural, pericárdica, peritoneal o en un órgano hueco. El empiema, por ejemplo, vesícula biliar, ¿no? Y el flemón también es un proceso supurativo, difuso, infiltrativo, sin límites definidos, intensamente hiperémico y edematoso, que se desplaza a través de los planos de declive y espacios anatómicos. Entonces tenemos ahí, todas estas son diferentes subtipos de todo lo que es la inflamación supurativa o purulenta. La inflamación crónica. ¿Qué cosa y en qué consiste la inflamación crónica? Vamos a ver ahora que esta inflamación crónica es una respuesta inflamatoria que se va a sostener en el tiempo, ¿no? Entonces, y que como consecuencia de una agresión persistente durante semanas, meses o años. Puede ocurrir bajo dos circunstancias. Una, continuar a una inflamación aguda, ¿no? En la cual no es capaz de resolver la agresión. Y dos, puede ser una reacción de tipo crónico desde el principio de la agresión. En este se trata de agentes de baja toxicidad, algunos de los cuales inducen a una respuesta inmunológica.
Dentro de esta respuesta inmunológica tenemos nosotros infección persistente por microorganismos intracelulares. Ejemplo, la TBC, sífilis, micosis, parásitos y algunos virus, ¿no? Exposición prolongada a material inerte no degradable. Ejemplos, pues esto pueden ser exógenos o pueden ser endógenos. Dentro de ella la silicosis, material de sutura, cuerpo extraño diverso, colesterol, esterocolesterol, etc. Y una tercera respuesta inmunológica que son las enfermedades autoinmunes. Y dentro de esta enfermedad autoinmune nosotros tenemos el LES, la artritis reumatoide, ¿no? Etcétera. Todas estas son. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay una serie de procesos inflamatorios capaces de producir este tipo de inflamación crónica. Y dentro de estos procesos inflamatorios, nosotros vamos a tener que encontrar muchas veces enfermedad cardiovascular, el cáncer, enfermedad neurodegenerativa, la periodontitis, enfermedades oculares, etc. Entonces, una serie de lesiones crónicas en las cuales estamos sujetos a padecer procesos inflamatorios crónicos que conducen esta misma lesión. Componente celular de la inflamación crónica. ¿Por qué se caracteriza? Se va a caracterizar por una inflamación por células mononucleares. Infiltración de células mononucleares. Dentro de esta tenemos los macrófagos, los linfocitos y la célula plasmática, además de eosinófilos, mastocitos y neutrófilos. Son generalmente, pero hay que recordar siempre que el infiltrado mononuclear son los macrófagos, linfocitos y células plasmáticas, ¿no? Esos son lo que siempre vamos a encontrar y lo que van a predominar en un proceso inflamatorio crónico. ¿Que puede haber eosinófilos? Sí, mastocitos, neutrófilos, también puede haber, ¿no? Pero estos en determinados tipos, ¿no? La destrucción del tejido. La destrucción del tejido está inducido por el agente causal, que puede ser persistente o por células inflamatorias. Intento de curación. Mediante la reposición de tejido conjuntivo dañado, desarrollada mediante la angiogénesis y en particular la fibrosis. Estos son a veces propios, ¿no? De cierto tipo de lesiones en la cual hay un proceso inflamatorio agudo, hay un intento de curación, pero esto que no se llega a concluir. Entonces, eso es bloqueado y nuevamente llega a la cronicidad, ¿no? Eso es los intentos de curación que se dan. Los macrófagos son algunas de las células en las cuales son llamados, muchas veces están como células monoblastos, como las células dentro de la médula ósea. Tenemos los monocitos, ¿no? Salen al torrente sanguíneo y cuando salen a los tejidos ya se le denomina macrófago. Estos macrófagos los vamos a encontrar con diferentes nombres y en diferentes partes del organismo. Por ejemplo, en el sistema nervioso central se le va a denominar la microglía. En el hígado, la célula de Kupffer. En los pulmones, los macrófagos alveolares. En el hueso, los osteoclastos. De repente usted lo puede encontrar a veces como el sistema fagocítico mononuclear. También se le denomina así. Estos son partes de todo el sistema fagocítico mononuclear. Muy bien, la activación de los macrófagos, porque esto cuando salen y se van a activar en monocitos, van a estar activados, ¿no? Y el activado por interferón gamma. Y este interferón gamma va a ser secretado por los linfocitos T y la célula natural killer. Además también de endotoxinas bacterianas y otros como la fibronectina. Lo que intervienen ellos en la activación. Los linfocitos son otro tipo de células que también son una serie de linfocitos, ¿no? Diferentes tipos en la cual cada uno tiene su importancia. Por ejemplo, los linfocitos T CD4 positivo, los linfocitos T colaboradores, los linfocitos T cooperadores, linfocitos T efectores o linfocitos T helper, ¿no? Todos son un subgrupo de linfocitos que tienen un papel muy importante en establecer y maximizar las capacidades de defensa del sistema inmunitario. Todos ellos, cada uno con su función, siempre van a tratar de mejorar, ¿no? O
de repente maximizar, como dicen, la capacidad de defensa del sistema inmunitario. Es lo más importante que tenemos, ¿no? A veces tenemos el CD4, cooperadores, activa y regula los linfocitos T y B. Los linfocitos CD8, citotóxicos, destruyen las células infectadas por virus, células tumorales o por apoptosis. Células delta, entonces, funcionan como un puente entre la inmunidad innata y la adaptativa. Esto interviene entonces en la fagocitosis. Linfocitos T reguladores o linfocitos T supresores regresan la funcionalidad del sistema inmune a operar normalmente después de una infección. O sea, previene la autoinmunidad. Y las células NK, los linfocitos natural killer, ¿no? Destruyen células infectadas por virus o por células tumorales, ¿no? Y esto la van a alisar. Entonces, todo esto son los diferentes tipos de linfocitos. Los patrones morfológicos. El granuloma es el patrón morfológico, ¿no?, que nosotros vamos a encontrar en este tipo de lesiones. El granuloma por microorganismo o granulomas inmunes. El agente agresor es un microorganismo capaz de sobrevivir dentro del macrófago. Los antígenos que contienen son identificados por el sistema de vigilancia inmunológica. Los linfocitos T liberan linfoquinas que atraen, inmovilizan y activan a los macrófagos. La fusión de los macrófagos epitelioides origina las células gigantes multinucleadas. Los núcleos se desplazan a la periferia y estos constituyen la célula de Langhans u otros que se disponen estos núcleos al azar y que constituyen las células gigantes multinucleadas tipo cuerpo extraño. Entonces, en la inflamación granulomatosa, el granuloma es un intento celular de contener a un agente lesivo difícil de erradicar, ¿no? Todos se van a tratar de erradicar o tratar de fagocitar o desaparecer al agente causal. Es un tipo definido de inflamación crónica que se encuentra en una serie limitada de proceso infeccioso y no infeccioso. Y estos van a activar a los linfocitos T, activan los macrófagos y las lesiones de los tejidos normales. Todo esto va a formar entonces una infección inicial. Al grupo de la lesión, ¿no?, donde van, pero como no pueden, estos se van a activar y se van a constituir, se van a activar estos monocitos y se van a constituir en las células epitelioides. Estas células epitelioides tampoco pueden destruir a estos gérmenes y entonces se van a fusionar entre sí y constituyen las células gigantes multinucleadas. Algunas de estas células gigantes multinucleadas con los núcleos periféricos son de tipo Langhans y otras con los núcleos dispuestos al azar que son las de tipo cuerpo extraño. Entonces tenemos, y todo esto, la necrosis, granulomas por microorganismo o granulomas inmunes. La necrosis en el centro de algunos granulomas es dependiente de la hipersensibilidad tipo 4, inducida por la persistencia del agente microbiano de la estrés. Entonces hay esta necrosis. A otra teoría dicen también que estas necrosis se van a dar, ¿por qué? Porque este granuloma en la parte central a veces no encuentra o no llega el componente, ¿no?, que le va a dar de los vasos sanguíneos, ¿no?, componentes viables o sustancias viables acá. Entonces, como no le llegan sustancias viables, esto se comienza a necrosar y producen estos tipos de lesiones o de necrosis. Pero también hay otros gérmenes que no producen necrosis, por ejemplo, la sarcoidosis, que se caracteriza por generar granulomas epitelioides sin necrosis, ¿no? Bien, y no tan solo eso, sino también otros tipos de granulomas o de gérmenes que no producen necrosis. Bien, los granulomas cuerpo extraño se puede observar macrófago con el agente extraño fagocitado e incluso macrófagos fusionados en células gigantes multinucleares. Tenemos ahí, estos son los células gigantes, grandes células gigantes, estos son los cuerpos extraños que puede ser exógeno
o pueden ser endógenos, ¿no? Exógeno, endógenos, de repente exógeno, talco, puede ser hilo de sutura, que es lo más común, ¿no? Hilo de sutura. A veces también pueden ser gasa, que puede inclusive formar hasta cierto tipo de lesiones tumorales o pseudotumorales. ¿Bien? Muy bien. Esto entonces es en cuanto a estos tipos de lesión. Tenemos el granuloma por micosis profunda, es otro. Esta granuloma por micosis profunda, lo vamos a ver también en la práctica. Miren ustedes acá, son células, son pues, células gigantes tipo cuerpo extraño, y dentro de estas células gigantes, vamos a encontrar estos honguitos, ¿no? Diferentes tipos de hongo aquí, con una levadurita periférica que le da un aspecto de timón de barco, una blastomicosis sudamericana. Las fístulas enterocutáneas son comunicaciones entre el tubo digestivo y la piel, ¿no? En la mayoría de las veces originada como una complicación de una intervención quirúrgica. También se puede dar este tipo de lesión. Algunos granulomas, ¿no? Algunas inflamaciones, ¿no? Algunas lesiones, o algunos, perdón, bacterias o hongos, ¿no? Que pueden provocar, o cuerpos extraños que pueden provocar lesiones granulomatosas. Tuberculosis, lepra, goma sifilítica, etc. Todo esto pueden provocar lesiones granulomatosas. Bien, la reparación de los tejidos. Vamos a ver en qué consiste este tipo de reparación tisular o reparación de los tejidos. Bien, cuando nosotros hablamos de reparación de tejido, estamos hablando acá entonces de una sustitución de células, ¿no? Aquí vamos a ver una sustitución de células muertas por otras de células viables. Lo primero que tenemos que ver es cómo se va a llevar a cabo esta reparación de los tejidos. Bien, entonces decimos nosotros la sustitución de célula muerta por célula viable es indispensable para restituir las estructuras dañadas. No siempre es posible restituir su función, ¿no? O sea, no siempre. Entonces puede darse este tipo de lesión, pero algunos de ellos, dada la naturaleza de la lesión, dada la extensión y la gravedad, entonces muchas veces no es posible su funcionabilidad o que vuelva a funcionar como en un inicio, ¿no? Entonces, bien, comienza casi junto con la inflamación aguda, pero solo se completa cuando el agente agresor ha sido destruido o también ha sido neutralizado. La restauración se logra mediante 3 mecanismos. Esto es la reparación, esto es la contracción y también la regeneración del tejido conectivo. Muy bien. ¿En qué consiste todo esto? Vamos a ver entonces. La reparación, ¿en qué consiste de este tejido? La reparación, entonces, es el proceso organizado por el cual una herida es eventualmente reemplazada por una cicatriz. La estructura fundamental involucrada en el proceso de la formación del tejido de granulación, ¿no? Es la formación del tejido. Entonces, esto es lo importante. Macroscópicamente se puede identificarse como un tejido carnoso, blando, rosado o rojo brillante que llena el lecho de la herida, ¿no? Entonces, bien. Histológicamente, miren ustedes cómo se ve el tejido. Una lesión bastante grande. Todo esto se va a llenar de una costra y luego esto se comienza a provocar, ustedes saben, en el proceso inflamatorio agudo, ¿no? ¿Qué cosa es lo que vamos a ver? Vamos a ver primeramente polimorfos nucleares, ¿no? Y luego de estos polimorfos nucleares, fibrosis, perdón, necrosis, ¿no? Fibrinoide, ¿no? Y por debajo de esto puede encontrarse ya una serie de células, como son los
fibrocitos, como son las células plasmáticas, los linfocitos, los macrófagos, ¿no? Estos fibrocitos se van también a caracterizar por presentar otro tipo de células fibroelásticas, ¿no? O mioelásticas. Entonces, y estos también van a intervenir dentro del proceso de la curación. Superficialmente, cuando sacamos nosotros la costra, entonces vamos a ver este tejido rojo que vamos a ver, ¿no? El tejido conectivo laxo, edematoso, altamente vascularizado por capilares finos, neoformados, que crecen formando redes anastomosadas. Y esta superficie acá, ¿qué cosa es? Va a ser como granito de color rojo. De ahí el nombre de granulación por la coloración roja que tiene. Histológicamente, bueno, podemos tener gran cantidad de tejido fibroso con vaso, ¿no? Neoformado. Esto es lo que vamos a encontrar ¿no? Cuando vemos este tejido de granulación. ¿Qué células están involucradas en tejidos de reparación? Los macrófagos. ¿Y los macrófagos qué cosa van a hacer? Estos macrófagos entonces vamos a tener que secretan factores de crecimiento. Fibroblastos producen matriz extracelular como la fibronectina, proteoglucano y colágeno tipo 1 y tipo 3. Está mediado ¿por qué? Por factor de crecimiento fibroelástico y también derivado de la plaqueta. Factor de crecimiento derivado de la plaqueta, ¿no? Es importante este factor de crecimiento derivado de la plaqueta en el proceso reparativo de la lesión. Muy importante. La síntesis de colágeno comienza dentro de las 24 horas. Ahí comienza eso. Y aparece el tejido de granulación después del cuarto día. Inicialmente predomina el colágeno tipo 3, pero luego es reemplazado por colágeno tipo 1, que es de más resistencia y que dará forma a la cicatriz definitiva. La síntesis de colágeno alcanza un máximo de 2 a 3 meses. En la medida que la cicatriz madura, hay involución de la red vascular hasta finalmente formar una cicatriz avascular. Todo ese es el proceso de la reparación del tejido, ¿no? Entonces, no hay que olvidar, entonces todo está en la todo comienza, ¿no? O sea, todo este proceso inflamatorio, nada es independiente, ¿no? Nada se produce que comienza la inflamación aguda termina la inflamación aguda y comienza la crónica, no. Durante se está dando ese proceso de inflamación agudo, entonces pasan un día, primera 24 horas, leucocitos, lo primero que deben de saber. A las 48 horas, ¿qué cosa es? Comienza a aparecer los macrófagos. Y luego comienza a aparecer los fibrocitos. Los fibrocitos son células fibrosas, entonces primitivas todavía que comienzan a proliferar. Y eso van a generar una serie de tejidos. Comienzan las yemas vasculares, formaciones, ¿no? Y se van a dar lugar a qué cosa? Comienzan a lugar la célula de los granulomas, ¿no? Luego vamos a tener qué cosa también, aparición de linfocitos, aparición de células, de macrófagos, ¿no? De célula plasmática. Todo eso comienza a aparecer. Esta es lo que acá ya nos está explicando qué cosa es en forma ya general. Entonces hay síntesis de colágeno que comienza dentro de las 24 horas. Aparece tejido de granulación después del cuarto día. Muy bien. Inicialmente predomina el colágeno tipo 3, luego es reemplazado por colágeno tipo 1, que es de más resistencia y que dará forma a la cicatrización definitiva. La síntesis de colágeno alcanza un máximo de 2 a 3 meses y entonces luego va a madurar, estos vasos van a desaparecer y van a quedar una cicatriz, ¿no? Va a quedar una cicatriz avasculada y también con pérdida de la función. La contracción es otra característica que nosotros vamos a encontrar en esta lesión. La contracción es importante porque es la reducción en el tamaño de la lesión que debe ser separada o reparada, ¿no? Reparada, ¿no? Entonces, la reducción es el tamaño de la lesión que debe ser reparada. Y acá, ¿esto a qué se va a dar? En algunos casos,
Esta contracción puede reducir el tamaño del defecto hasta un 70% y permite una cicatrización mucho más rápida. Los miofibroblastos son las células mesenquimáticas, ¿no?, modificadas con características intermedias entre fibroblastos y músculo liso, ¿no?, que contienen filamentos de actina y de miosina, ¿no? Estos son en su citoplasma y que fácilmente es identificable. Estos se van a ir entonces hacia migrar, ¿no?, hacia los extremos de la célula. Van a migrar hacia los extremos de la célula para luego provocar una contracción de ellos. Entonces estas células miofibroblásticas van a contraerse, tratando de que estos bordes, ¿no?, comiencen a unirse, tratando de todos estos bordes enfrentarlo y para cerrar la herida. En eso consiste esta contracción de los tejidos. Entonces, ahí vamos a ver. Muy bien. La regeneración, ¿en qué consiste la regeneración? Entonces, consiste en el reemplazo de células parenquimatosas muertas por células idénticas que mantengan la integridad de la función y que éste es original del parénquima vecino o dañado. La capacidad para regenerar está en relación a la actividad proliferativa y de reemplazo celular que ocurre en condiciones fisiológicas, ¿no?, en cada tejido en particular. En este caso, cuando se va a producir la regeneración de tejido, nosotros tenemos que mirar 3 tipos de tejidos. Y estos tipos de tejidos tenemos nosotros, ¿qué cosas son? Las células lábiles, las células estables y otros tipos de células que son las células permanentes. Las células lábiles normalmente se encuentran en un proceso de reemplazo continuo, por lo tanto, hay excelente posibilidad de regeneración. Por ejemplo, epidermis, epitelio de superficie mucosa o de la médula ósea. Entonces, ahí se produce una regeneración sin problema. Las células estables, normalmente sus necesidades de reemplazo son mínimas. La capacidad de reproducirse permanece latente o estable. Mantienen su capacidad para proliferar en respuestas a una lesión. Ejemplo de esto tenemos el hígado, ejemplo tenemos las glándulas endocrinas. Y las células permanentes, entonces, esta es otra cosa, son células que debido a su alto grado de especialización han perdido su capacidad para reproducirse. Por lo tanto, frente a una lesión, las células y su función no se recuperan y las estructuras se reparan solo con cicatriz. Ejemplo, la neurona, músculo esquelético, ejemplo, el miocardio. Bien, entonces, la cicatrización entonces está en función de la naturaleza y el tamaño de la herida. Y se dice que su cicatrización tiene lugar por primera y segunda intención. A veces cicatrización por primera intención, cicatrización por segunda intención, pero también se comienza a hablar de una cicatrización por tercera intención e inclusive pueden ustedes encontrar que puedan también mencionar una cicatrización por cuarta intención. En la cicatrización por primera intención, bueno, esta cicatrización ocurre en las heridas limpias con escasa pérdida de tejido y mínima destrucción de tejido también. El ejemplo de esto, es, ¿qué cosa? Una herida quirúrgica, por ejemplo, ¿no? Esto se va a hacer. Y acá tenemos que inmediatamente producida la herida quirúrgica es llenada de sangre, ¿no?, que se coagula junto con las células muertas. De 2 a 3 horas se identifica una inflamación aguda en los bordes en donde van a encontrarse una hiperemia con infiltrado leucocitario. A los 2 o 3 días, los macrófagos se encuentran ya removiendo el coágulo sanguíneo y comienza la actividad fibroblástica y la regeneración epitelial. Al 5.º día hay tejido de granulación
¿no? Entonces, y este tejido va a ser altamente vascularizado. Vamos a encontrar bandas de colágeno. Al final de la primera semana se completa la repitelización, ¿no? Y los bordes ya están unidos, pero todavía es débil. Hay algunas semanas después, la cicatriz se mantiene levemente hiperémica todavía. La unión fibrosa va aumentando y su tensión también. Luego, entonces esto va a producirse en meses y años después una cicatriz pequeña y avascular, lo que va a quedar, ¿no? En la parte superficial. Es lo que vemos nosotros mucho en las cicatrizaciones de las heridas que se puedan encontrar o que encontramos siempre en este tipo de lesión. En la cicatrización por segunda intención, también, entonces, que ocurre en heridas abiertas, ¿no? Donde ha ocurrido una gran pérdida de tejido, donde hay necrosis, hay infección o quemadura profunda, ¿no? Inicialmente, el gran defecto en el tejido es ocupado, ¿por qué? Por un coágulo sanguíneo. O sea, todo esto, acá tenemos todo. Y todo está abierto, muy abierto. Entonces, inicialmente, todo esto se va a coagular, va a sangrar y va a coagular, ¿no? Entonces, comienza un coágulo sanguíneo que ocupa toda la extensión. Muy bien. Poco día después, ¿qué cosa es lo que sucede? Poco día después, bajo la costra, formada por sangre y células muertas, hay tejido de granulación. Todo esto. Entonces, bajo la costra formado por sangre y célula muerta, hay tejido de granulación que se extiende por la base hasta el borde, ¿no? Comenzando la contracción de la herida, ¿no? Entonces, todo esto es tejido. El hecho de la lesión, se observa qué cosa, granos, en el hecho de la lesión. Acá vamos a ver todo esto en el hecho de la lesión, que vamos a observar los granos. ¿Y los granos qué cosas son? Son los tejidos de granulación, ¿no es cierto? Entonces, granos rojizos de tejido de granulación. A las 2 semanas hay regeneración epitelial completa, hay banda de colágeno y disminuyen los vasos de tejido de granulación. Varios meses después hay una gran cicatriz avascular y con mayor pérdida de la fuerza tensil también, comparado al tejido normal, y también mayor defecto de la función del órgano. Comienza a verse esto, ¿no? Entonces comienza a verse. Muy bien. Esto es lo que sucede en estos tejidos de reparación de herida de segunda infección. También como la reparación de herida de tercera intención es algunas veces donde entra a tallar el cirujano y comienza a poner unos puntos, ¿no? Unos puntos, comienza a acercar unos puntos quirúrgicos y comienza a acercar estos bordes acá. Y la de cuarta intención es cuando esto, muchas veces otro cirujano comienza ya a hablar acerca de poner tejido, ¿no? Tejido sobre esta para poder tratar de acelerar todas estas lesiones, ¿no? Entonces, injertos. Anomalías que se vamos a encontrar en el tejido de granulación. ¿Qué anomalía o qué defecto, ¿no? Defecto de la cicatrización. Entonces, dentro de este defecto de cicatrización, vamos a encontrar muchas veces, entonces, úlceras venosas en la pierna, ¿no? Entonces, tejido de granulación, úlceras venosas en la pierna que no cicatrizan por falta de aporte de oxígeno en el lugar en que se desarrollan esta lesión. Luego tenemos también, ¿qué cosas? Tenemos también úlceras arteriales, ¿no? Las isquemias, por ejemplo, que producen atrofia y necrosis de la piel y tejido subyacente. Muchas veces son lesiones bastante dolorosas que se encuentran en estos tipos de lesiones. Úlceras diabéticas es otras lesiones que también pueden presentarse y también pueden dar estos tipos de lesiones. Afectan las extremidades inferiores y en particular los pies. Hay falta de cicatrización como consecuencia de las enfermedades
vascular causante de isquemia, neuropatía, anomalía metabólica sistémica e infecciones secundarias. Úlcera por presión son aquellos pacientes en la cual tienen mucha larga data, ¿no? Que están acostados sin poder movilizarse, entonces hay una presión, hay una isquemia, una falta de circulación sanguínea en la base declive, porque sobre todo a nivel sacra, ¿no? Y comienza esto una úlcera cutánea y necrosis causada por esta presión mecánica o isquemia local. Luego tenemos alteraciones o defectos de la cicatrización. También podemos ver esto como algunas veces llamado también defecto de la cicatrización. Y esto tenemos ahí una cicatrización, por ejemplo, retráctil, ¿no? La cicatrización retráctil no viene a ser sino producto de una segunda intención. Habitualmente por quemaduras extensas, en que el mecanismo de contracción es mantenido por bandas de colágenos engrosados y acortados. Causa daño cosmético y funcional, en particular sobre las articulaciones. En caso leve se trata con medidas locales de compresión y en los casos graves requieren de algún tipo de cirugía, ¿no? Reparadora en este tipo de úlcera. La cicatriz hipertrófica y queloides. Estas cicatrices hipertróficas y queloides son voluminosas, ¿no? Son voluminosas, duras, causa daño cosmético y a veces daño funcional. Hay excesiva formación de colágeno, ¿no? Que crece desmesuradamente provocando deformidad. En la cicatriz hipertrófica, el crecimiento está limitado a los bordes de la lesión que la origina, ¿no? Entonces, totalmente a los bordes nada más está limitada, ¿no? Entonces ahí. En la cicatriz queloides ocurre con más frecuencia, a veces, con más frecuencia en la raza negra, pero cualquier persona puede desarrollar cicatriz queloide. Hay formación excesiva de banda de colágenos que se entrelazan firmemente con hialinización y expansión mucho más allá de los bordes de la herida. Y esto en ocasiones tiene un aspecto pseudo-tumoral, ¿no? Sería bastante grande, ¿no? Una cicatriz queloide. Y esta es una cicatriz hipertrófica. Muy bien, eso es entonces lo correspondiente a este tema, ¿no? Lo cual se le agradece a ustedes por su atención y ya será pues hasta una próxima oportunidad. Muy agradecidos a todos, ¿ah? Gracias. Gracias, doctor. Ok, me retiro porque tengo una que se continuar con otra presentación. Ok, buenas noches. Buenas Hasta noches, luego. doctor. Gracias. Gracias. Ya, chao, chao a todos.